en el poder militar y económico, que había un virrey, un orden, consenso. Ese consenso da legitimidad al ejercicio del poder. Y esa legitimidad es lo que permite crear leyes. Y entonces hay una legalidad. Y entonces la legalidad estaba expresada en las leyes de India. Era todo un orden. A nivel formal, cuando se levanta un pueblo ahora contra el sistema, va a ser una crítica de la ley. Lo que la ley lo va a llamar algo injusto y no va a respetar más la ley y por lo tanto su conducta va a ser ilegal. Evidente en el caso de Hidalgo. Hidalgo se levanta contra el orden de la recopilación de las leyes de las Indias que fue organizada en el 1788, eran 8 grandes volúmenes de las leyes. Y cuando Hidalgo se levanta contra las leyes, queda en la ilegitimidad, queda en la ilegalidad. La ley de Indias ya no lo acepta y lo condena a muerte por haberse levantado contra la ley, contra el rey y contra Dios. Porque el que se levantaba contra la ley y contra el rey se levantaba contra Dios. Por lo tanto era un luterano o un ateo. Y entonces Hidalgo tiene un texto que dice: ¿dónde sacaron que yo soy luterano? Casi como diciendo, si ni he leído a Lutero. Pero, y él dice: lo que pasa es que vuestro Dios es el dinero. Hay que leer Hidalgo, nadie lo lee, lo aplaudimos. Y matamos a los hidalgos de hoy. Hoy ya no, hace poco los matamos. Pero lo interesante es justamente esa caída de la ley. ¿Por qué cae? Y este es un tema muy interesante y novedosísimo en este momento, que se está mucho discutiendo. Y justamente Agamben, que es un gran pensador italiano, que es eurocéntrico y descubre ciertas cosas, habla del pueblo, pero no llega al fondo, pero dice que el pueblo es el actor colectivo, pero no sabe lo que es un mundo colonial, ni llega al capitalismo duro, pero como es un especialista en derecho romano, ha creado un tema que ha escrito muchos libros, se llama el Homo Sacer. Para los romanos, el Homo Sacer, Homo Sacer, bueno, yo diría así, pero no es consejo. El Homo Sagrado era aquel que, habiéndose levantado contra los dioses y contra la ley, es declarado fuera del sistema. Y entonces cualquiera lo puede matar y no tiene ninguna culpa. Es el fondo de los fondos, es el excluido de los excluidos, el que ya no tiene más derechos. Hasta un esclavo tiene derechos de esclavo, pero el Homo Sacer no lo tiene. Entonces, él ha trabajado mucho esta figura de la exterioridad del Homo Sacer. Y como es tan especialista en el tema de la ley, y muy original, empieza a trabajar muchos temas. Y como hay un autor francés que se llama Badiou, y también Zizek, y una cantidad de otros, que están trabajando a un personaje que todos conocemos, pero que no hemos nunca incluido en ninguna clase de filosofía.
se llama Pablo de Tarso. Pablo de Tarso. Y Agape tiene un libro siguiendo toda la doctrina del estado de excepción, y que después yo le agrego el estado de rebelión y todo. Trabaja el tema de Pablo de Tarso. Se llama el libro El Tempo que Resta, el tiempo que todavía queda. Un librito hermoso en la editorial Trotta. Y de pronto agarra a un personaje que nunca ha entrado a esta facultad de filosofía. Porque como es San Pablo, que tendrá que hacer en la facultad de filosofía, y como es bien anticlerical nuestra facultad, pues nunca va a entrar. Pero en Europa a veces nos enseñan a tratar de nueva manera a ciertos autores. Y este Pablo de Tarso tiene una carta a los romanos. Él iba formando comunidades dentro del Imperio Romano, y estos días él escuchaba una conferencia por vídeo interesantísima sobre Pablo de Tarso, pero no, si se las explico me paso 2 o 3 clases, así que no voy a hacerlo. Pero Badiou es el que toma primero a Pablo, porque dice, Badiou tiene un tema que ha popularizado y ha profundizado muchísimo en política, que se llama el acontecimiento. En francés, le événement. Y en alemán, para Heidegger, el Ereignis. El acontecimiento. Sería algo así como el acontecimiento hidalguense. Es un acontecimiento, un hecho que cambia la historia. Y dice Badiou, crea un nuevo régimen de verdad. México, ya no España. Y lo usa en política. Y entonces se le ocurre a Badiou, que es un marxista, ateo, profesor en la Sorbona que he conocido y que vive todavía, toma a Pablo de Tarso como un ejemplo del acontecimiento. Dice, venía este fariseo camino a Damasco, ciudad que los yanquis han destruido hoy terriblemente. Yo estuve en Damasco más de una vez, pero la primera en 1958, una ciudad maravillosa, con mezquitas. Damasco era la capital de Siria hace 3000 años, pero ahora la han hecho un pedazo, los brutos, estos del norte, que no saben nada de historia ni lo que rompen. Y Pablo, que era un fariseo muy bien formado dentro de las tradiciones judías, acepta, antes de entrar a la ciudad de Damasco, el mesianismo de un tal Yeshua. O es decir, él venía luchando contra los mesiánicos que seguían a un revoltoso judío y hasta a la muerte de un helenista que ya había perdido el hebreo y hablaba solo el griego, que se llamaba Esteban, también se había convertido al mesianismo de Jesús y fue apedrado hasta la muerte en Jerusalén. Y Pablo dice, y yo vigilaba el vestido de los que les tiraban piedras a Esteban. Claro, tirar piedras hasta matar al otro, se ponían a sudar, entonces se tenían que sacar la ropa para no mojarla. Y él estaba protegiendo la ropa de los que mataban a Esteban. Puede decir, era completamente no creyente en el mesianismo de tal Jesús, judío 100%, como Pablo. Pero ahí se convierte. Y entonces Badiou, marxista, ateo, dice,
ese acontecimiento va a hacer que haya comunidades que después van a ser millones y va a ser todo un acontecimiento de la cultura occidental, porque se va a construir sobre ese acontecimiento. Entonces, por eso ese tema entra en la filosofía política a México, no ha llegado. Es una moda europea y estamos a veces, por suerte, atrasados en la moda, pero sería bueno conocer algunos temas que nos vienen bien. Agamben lo toma, pero de una manera muy profunda, desde la filosofía del derecho, la hipótesis de Pablo. Y entonces se pone a comentar, y en el fondo pone el texto de Pablo en griego y después lo escribe en hebreo. Yo, en mi juventud en la facultad, estudié 5 años de griego y después me fui 2 años en Israel para conocer el hebreo. Así que puedo leer bien a Agamben y tengo la ventaja de haber vivido en Israel, que él no ha ido. Igual que Walter Benjamin no fue a Israel, así que les gano a los dos en alguna ventaja. Pablo escribió a los romanos una carta. Roma era el centro del imperio. Y si algo tenía Roma, era la genialidad de la expresión de su ley. Realmente ningún imperio, ni chino, ni endostánico, ni musulmán, ni ningún otro, ha tanto desarrollado el derecho como el imperio romano. Fue una cualidad de aquel imperio. La ley, lex romana o romana. Y entonces, Pablo le dice a los mesiánicos de Roma, y al decir mesiánicos, les digo su nombre primitivo, porque esto de cristianos, esto viene de una palabra esto en griego se llama así, Christianoi. Y eso viene de una palabra que se dice Christos. Y Christos es Cristo. Pero eso en hebreo se dice Mesías. El Mesías. Entonces, es interesante darse cuenta que el siglo I, antes de la era común, le decimos, para no llamar antes de Cristo, miren qué cosas, hasta después de Cristo, hubo en Israel más de 40 Mesías. Y como era gente que se revolvía contra el imperio, cuando se descubría por ahí un Mesías, los romanos lo tomaban y lo crucificaban, ni preguntándole demasiado qué pensaban. Era un rebelde. Y crucificarlo era la silla eléctrica. Así que cuando el tal Cristo, que había nacido en una ciudad de Nazaret, chiquita, se empezó a propagar de que era un Cristo, pues el soldado romano Pilato, que todos conocemos, pero que quizás no nos demos cuenta de lo que significa, pues lo agarró y lo crucificaron, sin preguntarle demasiado si era el culpable o no era el culpable. Pero entonces, quien lo crucificó a Cristo era primero la rey romana, pero después los sacerdotes del templo. Y entonces hay que saber que los sacerdotes del templo de Jerusalén eran de un grupo de judíos helenistas que se llamaban saduceos, que había hecho una guerra en Israel y que había tomado los antiguos sacerdotes
del templo y los había expulsado al desierto y eran usurpadores y colaboradores de los romanos. Entonces Pilato, en el fondo, manda a crucificarlo, pero también los sacerdotes del templo están de acuerdo, según la ley, no solo romana, sino la ley judía. Entonces, lo que Agamben reflexiona como filósofo es que la muerte del fundador de los mesiánicos, lean cristianos, el que hoy se dice yo soy cristiano, usted es un mesiánico. Ese es el nombre propio, mesiánico. Entonces, los cristianos se levantaron contra la ley. La lex romana, en latín, el nomos en griego y la Torá en hebreo, que es la ley. La ley mató al justo. Y entonces los discípulos le perdieron respeto a la ley, diciendo fue una ley injusta. Y entonces ya no aceptaron más la ley. Se transformaron en contra de la ley. Y Pablo va a dar toda una justificación al tema, porque dice, estábamos bajo la esclavitud de la ley y ahora somos libres ante la ley. Y entonces ese momento en que se critica a la ley, comienza la deconstrucción del sistema. Piensen ustedes Sócrates. Sócrates era un griego, miembro de la asamblea de la iglesia, la asamblea de Atenas, pero se opuso a los 500, defendiendo a un almirante que fue vencido por los persas, pero él dice no fue culpable, era demasiado grandes sus oponentes, y entonces la asamblea enojada manda a Sócrates a la muerte, y a su vez una muerte que él debe realizar, y se suicida ante sus discípulos. Yo siempre digo, en la última clase de seminario, Sócrates se extendió y discutió con los discípulos sobre la muerte y sobre la inmortalidad del alma y el volver con los dioses. Y como unas mujeres comenzaron a llorar, dijo, por favor, afuera las mujeres, no es un momento de llanto, estoy feliz, vuelvo con los dioses. Y él no se levantó contra la ley era divina, los malos eran los tribunales que habían aplicado mal la ley. El tal Christos es muy distinto a Sócrates. El tal Christos se levanta contra la ley y por supuesto contra el tribunal de la ley, porque la ley es injusta. Es más crítico que Sócrates. Y además no toma él su cicuta, sino que lo mata un ejército extranjero, imperial, dominador de su patria. Es muy distinta la muerte de el Christos a la muerte de Sócrates. Pero de todas maneras es una rebelión contra. Eso es lo que muestra Agamben y quiero mostrar yo. El cristianismo, me puede decir, el mesianismo, y de ahí Walter Benjamin, gran filósofo alemán, muy en boga hoy, el profesor Bolívar Echeverría tradujo textos en alemán, hablaba del mesianismo materialista, Walter Benjamin. Y entonces Bolívar dice, bueno, eran unas metáforas teológicas.
parece que no es así, que Benjamín tomaba muy en serio estos temas y no eran metafóricos, eran filosóficos a fondo. Y justamente habla del mesianismo. ¿Qué significa ser Mesías? Es el que aparece presagiando el nuevo mundo, el reino de la libertad, diría Marx, o el reino de Dios, dirían aquellos, pero algo que es crítico, es decir, el Mesías es el que se juega contra el sistema para construir un nuevo sistema, el próximo orden del 3. Y claro, el sistema presente lo mata. Igual que Hidalgo, con la misma lógica. Son dos mesías, porque ellos inician el proceso y los demás le siguen. Por eso le decían rabí, que significaba maestro. El verdadero maestro es el que le dice a sus discípulos el proceso. Pero eso era un fariseo. Que hay ahora todavía rabinos en las comunidades judías, que son los maestros. Y el tal Jesús era un rabino, pero con elementos esenios de los sacerdotes expulsados del templo que se fueron al desierto, pero ponían todos sus bienes en común. Y por eso que Engels, Marx, Kautsky decían que los inventores del socialismo eran los cristianos primitivos, porque exigían a sus miembros poner todos sus bienes en común. Y Marx veneraba al cristianismo de los 3 primeros siglos. Después el cristianismo, de perseguido del imperio, ¿y por qué? Porque se levantaba contra el imperio, fue perseguido, llevado a los circos y demás, pero de pronto eran tantos que Constantino, que tenía que luchar contra otros 3 Césares, los 4 Césares que puso Diocleciano, viendo que en Turquía y en el Oriente eran tantos estos mesiánicos, les dijo, les voy a dar libertad si están conmigo. Y entonces todos los mesiánicos se volcaron por Constantino, y Constantino unificó el imperio y ahora dio libertad a los cristianos. Pero luego vino Teodosio, y Teodosio no solo dio libertad a los cristianos, los hizo la religión del Estado. Invirtió el cristianismo. Y en vez de ser crítico del imperio, como empezó a ser los 3 primeros siglos, ahora fue el fundamento del nuevo imperio constantiniano. Y eso va a llegar a Hegel, y más va a decir, el origen de toda crítica es la crítica a la religión de Hegel, porque Hegel ha hecho de la religión el fundamento del Estado. Pero la religión de liberación que se levantó contra el imperio se le enseñaba a su hija Laura a las noches. Y en la biografía de Marx, cuando Laura, su hijo, era chiquita, Marx le contaba la vida de Jesús y decía, el tal Jesús es judío como nosotros. Marx era judío, pero él entendía que Jesús también era un buen judío y lo apreciaba. Digo esto para romper muchos esquemas que se enseñan en esta facultad. Porque esto, muchos socialistas y marxistas me van a crucificar también. No saben lo que son las cosas. Cuando ellos dan una vuelta, yo ya di 2. Es muy importante entonces
Y esto lo digo porque el pueblo es el importante, no los teóricos, no yo, sino el pueblo. Y por eso hay quien dijo, yo me inclino, me ahinco ante los que el pueblo se hinca. Quizás el presidente actual de México. Eso es tomar en serio a un pueblo. Yo me hinco ante los que el pueblo se hinca. Mientras que tenemos una intelectualidad que se hinca ante la ilustración moderna europea y no conoce las tradiciones de nuestro pueblo y las niega. Después quiere hacer política y le sale mal, porque nuestro pueblo piensa distinto a una élite muchas veces de izquierda. Pero hay que ser de izquierda, pero de abajo, no de la inteligencia. Bien. La crítica de la ley supone entonces transitar durante un tiempo en la ilegalidad. Por eso que alguien dijo, cuando Calderón nos puso contar los votos, voto por voto, porque si los contaban se veía el fraude electoral electrónico. Alguien dijo, así que las instituciones impiden contar los votos, al diablo las instituciones. ¿Se acuerdan? Estaban en México, entonces no se enteraron. Y entonces se rasgaron las escrituras. ¿Cómo puede ser? Es una barbaridad que en el momento 2 hay que decir al diablo con las instituciones. Si no lo hubiera dicho Hidalgo, seríamos Nueva España, colonia de España. Él debió decir al diálogo con el virrey y las leyes de India y la opresión de todo. Ese es el momento de la constelación crítica. Pero entonces hay que darse cuenta que puede que nos toque tener que vivirlo. Y cuando lo hacemos, vaya, el día que a las 2 de la mañana era un 2 de octubre. Y justo cuando escuché tal estruendo, me dije, ¡wow! Un terremoto. Pero no caía nada del techo, parece que no. Me acerqué a la estancia y dije, ¡ay! Ha explotado el gas de la cocina. Pero tampoco. Y entonces miré en la calle y